Hola, en este video revisaremos olefinación de Julia. Una olefinación es un proceso que permite obtener alquenos a partir de otros sustratos. El primero que realizó la olefinación de la que hablaremos en este video fue Mark Julia y después se realizaron modificaciones de la misma por otros dos científicos, Koscienski y Lidgo. La olefinación de Julia parte de dos sustratos independientemente de cuál sea la variante, que son una aril, alquil, sulfona, este es un grupo sulfona, y un compuesto carbonílico que puede ser un aldehído o una acetona, aunque también está reportado para algunas lactonas. Es un proceso que ocurre en varios pasos, no es un proceso que se dé nada más por la condensación de estos dos reactivos y la característica principal es su alta estereoselectividad. Cuando nosotros hablamos de la olefinación de Julia-Lidgo, esa estereoselectividad siempre va a ser a la formación del alqueno E, es decir, al alqueno con configuración trans. La variante de la olefinación de Julia propuesta por Lidgo involucra 4 pasos. El primero de ellos es una reacción de metalación de la arilalquilsulfona utilizando N-butilitio. Después se forma un aducto con un grupo carbonilo de un aldehído o una acetona y ese aducto se acetila o se benzoila. Algunas veces también se puede sulfonilar y obtendríamos un compuesto similar a lo que está aquí dibujado. Ya el último paso involucra una eliminación reductiva que va a generar al alqueno. Vamos a revisar el mecanismo en cada uno de los pasos que involucra la síntesis del alqueno. Entonces comenzamos con el primero, que es una metalación. Esta metalación ocurre con N-butilitio. Si nosotros observamos esta estructura, vamos a darnos cuenta que este enlace carbono-litio es un enlace muy polar, debido a la diferencia de electronegatividad que existe entre el átomo de litio y el átomo de carbono. Por ello, muchas veces para facilitar la visualización de las reacciones, lo que hacemos es dibujarlo como si fuera un compuesto iónico, en el que el átomo de litio se comporta como un catión con su carga positiva y el átomo de carbono adquiere una carga negativa al conservar el par de electrones de este enlace. Debido a que tenemos un átomo de carbono que es poco electronegativo, con un par de electrones libres y con una carga negativa que no puede estabilizar por otros efectos, ya sean inductivos o de resonancia, lo que va a ocurrir es que esto es una base excelente. Al ser una base, nos sirve para remover a hidrógenos ácidos de nuestra arilalquilsulfona. Los hidrógenos que son más ácidos son los que nos formen la base conjugada más estable, es decir, los que estén en el carbono que está adyacente a la sulfona, porque entonces aquí podríamos formar un carbanión que se estabilice por resonancia con estos dos oxígenos. Entonces esa base remueve ese protón y el par de electrones queda en el átomo de carbono, generando algo así. Ahora bien, la diferencia de electronegatividad que existe entre el carbono y el litio puede permitir la formación de un enlace covalente polar, por lo cual también podemos dibujarlo de esta manera. De hecho, de esta manera es mejor, es más real nuestra molécula que dibujarlo como un compuesto iónico, pero para facilitar la visualización de los mecanismos, les repito, a veces se dibuja así. El otro producto que se genera es butano, que como es un gas, va a liberarse y va a desplazar el equilibrio hacia la formación de este compuesto, de nuestra base conjugada. Esa base conjugada entonces tendría un átomo de carbono con carga negativa y allí es donde se adiciona al carbonilo de aldehído o de cetona. Si nosotros pensamos en este grupo funcional, que es el que van a tener en común todos los compuestos que reaccionan en este paso, es que tendríamos allí un momento dipolar, debido a la diferencia de electronegatividad que existe entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno. Y esto va a generar una carga parcial positiva sobre este átomo de carbono. Por ello,
siendo que tenemos a otro carbono en este compuesto que tiene una carga negativa, puede ocurrir una adición. Entonces se adiciona este carbono que está en color rojo al carbono que está en color azul, y en ese caso estaríamos formando sobre este carbono 5 enlaces que ya tenía 4. Lo que tiene que ocurrir entonces es que se rompa algún otro enlace, y el enlace que se va a romper es el enlace pi carbono-oxígeno, que va a migrar ese par de electrones hacia el átomo de oxígeno para formar un aducto. Este es un aducto que es el que se genera por la adición 1,2. Supongo que ya lo han revisado anteriormente, pero por si no, les indico. Se llama adición 1,2 porque se numera arbitrariamente. Ojo, aquí no es la numeración que se utiliza en la nomenclatura IUPAC, sino es una numeración arbitraria, nada más para indicar la posición en la que ocurre la reacción. Y en esa numeración ponemos al oxígeno como número 1 y al carbono como número 2. Y entonces decimos que en esas dos posiciones fue donde surgió el cambio cuando ocurrió la adición de nuestra otra molécula, de nuestro nucleófilo, sobre este centro electrofílico. La reacción de formación de este aducto es una reacción reversible, por lo que para evitar dicha reversibilidad lo que se hace es una formación de un éster mediante una acilación o una sulfonilación. Las acilaciones más comunes son las esterificaciones en las que el sustituyente es un grupo acetilo o bien un grupo benzoilo. Aquí nada más vamos a revisar lo que sería la acetilación con anhidrido acético, aunque también puede darse con un halogenuro de ácido. Aquí consideramos nuevamente lo que vimos en la diapositiva pasada, que debido a la diferencia de electronegatividad entre estos dos átomos de carbono y de oxígeno, se va a formar un dipolo en esa posición, para este carbono que quedaría con una carga parcial positiva. Sin embargo, va a ser todavía más deficiente de carga este carbono comparado con el del aldehído o de la acetona, debido a la presencia de este otro átomo de oxígeno, que también va a restar densidad electrónica al mismo átomo de carbono, haciéndolo más electrofílico. De modo que, ya que tenemos un átomo de oxígeno con carga negativa, este puede actuar como nucleófilo y adicionarse en esta posición. Como vimos también en el caso pasado para la formación del aducto, aquí estaríamos formando 5 enlaces, por lo que tiene que romperse alguno de los otros, ya que nuestro carbono no puede ser pentavalente. Entonces el enlace que se va a romper va a ser el más débil, que es el enlace pi, que se encuentra aquí en el doble enlace, y ese par de electrones va a migrar hacia el átomo de oxígeno por ser el más electronegativo. Entonces generaríamos algo como esto, en donde este átomo de carbono es el que se unió al átomo de oxígeno, es este carbono, que a su vez estaba unido a un grupo metilo, que es este grupo metilo, que permanece unido a su oxígeno, que ahora adquirió un par de electrones extra y que por ello queda con carga negativa, que es este, y que aparte está unido a un oxígeno con un grupo acetilo, que sería este, el oxígeno con su grupo acetilo. Ahora bien, este átomo de carbono queda unido a 3 oxígenos, que son átomos muy electronegativos. Por ello, esto no es muy estable, y lo que va a ocurrir es que este oxígeno que tiene carga negativa va a reintegrar su par, digamos, a la molécula para volver a regenerar un doble enlace. Cuando se regenera ese doble enlace, nos quedaría nuevamente este carbono con 5 enlaces. Uno se tiene que romper, y el que se va a romper va a ser el que permita la formación de una base conjugada más estable, que sería la que se formaría de este lado con nuestro grupo acetilo, que se formaría o se eliminaría como un ion acetato, que es muy estable porque puede estabilizarse por resonancia. Entonces allí ocurre la ruptura. Y nosotros generamos de esta manera a un éster de acetilo. Viéndolo desde un punto de vista muy simplista, nosotros podemos decir que entonces la formación del éster ocurre por una adición, sube un par de electrones,
baja o regenera el doble enlace, ese mismo par de electrones, y elimina. Es un sube, baja y elimina, lo que va a generar a nuestro grupo éster. Este compuesto lo vamos a nombrar considerando que el carbono que está unido a la sulfona es un carbono alfa. El carbono adyacente entonces será un carbono beta, y entonces vamos a decir que es una beta acil, porque aquí tenemos un grupo acilo, oxi por ese oxígeno, sulfona. Es una beta acil oxisulfona. Hasta aquí la síntesis se puede llevar a cabo sin realizar ningún proceso de purificación. Sin embargo, está reportado en la literatura que cuando se aísla la beta-siloxisulfona antes de realizar la eliminación reductiva, se obtienen mejores rendimientos globales. En este cuarto paso es en el que se va a formar el alqueno, y para ello la reducción va a ocurrir en presencia de una amalgama de sodio o de magnesio en metanol. Esa amalgama de sodio de magnesio con el metanol va a formar iones metóxido, que son una base fuerte y que pueden reaccionar con los hidrógenos ácidos de la beta-siloxisulfona. El hidrógeno más ácido será aquel que está unido al carbono adyacente a la sulfona, debido a que formará una base conjugada estable, ya sea por el efecto inductivo de estos dos átomos de oxígeno o por efecto resonante con ellos. Además, en este caso también puede ocurrir una beta eliminación, que es una reacción de eliminación bimolecular que va a permitir la formación del alqueno. ¿Cómo va a pasar eso? Tenemos a nuestra base fuerte que sustrae al hidrógeno ácido. El par de electrones del enlace carbono-hidrógeno va a pasar a formar un enlace pi, carbono-carbono, y esto va a promover la ruptura del enlace carbono-oxígeno, ya que este ion acetato es un buen grupo saliente, porque es una base estable por resonancia, una base débil. Entonces esto es una beta eliminación y generaremos un doble enlace carbono-carbono, un alqueno, y este compuesto que acabamos de formar es capaz de reaccionar con sodio metálico. Ese sodio metálico tiene un electrón de valencia que puede donar, ya que al hacerlo genera cationes sodio que tendrán una configuración electrónica de gas noble. ¿A quién se lo va a donar? Al átomo de azufre, debido a que éste se encuentra entre dos oxígenos y eso le va a conferir una carga parcial positiva. Cuando el sodio le dona su electrón, formaremos aquí un radical libre. Y aparte, vamos a promover la ruptura de uno de los enlaces pi entre el azufre y el oxígeno, y el que queda con ese par de electrones sería el átomo de oxígeno por ser el más electronegativo. Formaremos entonces una especie de este tipo, en la que el azufre tiene un electrón y es entonces un radical libre. Con eso se desestabiliza la molécula y ocurre o promueve la ruptura de este enlace, y la ruptura que va a ocurrir es una ruptura de tipo homolítica, en la cual cada uno de esos átomos se queda con su electrón y generamos un radical libre sobre el átomo de carbono, y ya que el azufre ya tenía un electrón, tendría ahora un par de electrones, con lo cual decimos que ese átomo de azufre se está reduciendo, y es por ello que decimos que es una eliminación reductiva. Ahora bien, este carbono que queda como radical libre puede reaccionar con otro sodio que se encuentra en exceso en el medio, de modo que el sodio le done su electrón de valencia y generemos aquí un carbono con dos electrones, porque ya tenía uno, y entonces generamos un carbanión. Ese carbanión, como en el caso del metóxido, es también una base fuerte que puede sustraer al hidrógeno de nuestro disolvente, nuevamente el metanol, que se encuentra en exceso en el medio, o que podemos también pensar que es el que se generó en este paso. Entonces, el carbanión sustrae a este hidrógeno ácido y genera ion metóxido por la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno, generando a nuestro alqueno.
En una olefinación de Julia-Lidgo, este alqueno siempre va a tener una configuración E o trans. Quizá ustedes notaron que estos enlaces carbono-oxígeno y carbono-azufre los dibujé como indefinidos, con estereoquímica indefinida, desde que se generaron. Y están dibujados de esta manera porque cuando se forma el aducto se pueden obtener 4 estereoisómeros diferentes y en realidad se forman los 4. Entonces aquí tendríamos de inicio una mezcla de esos 4 compuestos y tal vez de allí ustedes se puedan llegar a preguntar si acá esto eran 4 cosas, ¿por qué aquí obtengo un producto en el cual existe una alta estereoselectividad y solo obtenemos el alqueno E? La respuesta está en la formación de este radical libre, ya que se forma siempre el radical que sea más estable y el más estable por efectos electrónicos y estéricos es aquel en el que los radicales alquilo se encuentran en posiciones opuestas, o sea, el que tiene configuración E. Mientras más grande sean estos grupos alquilo de la sulfona y del aldehído o de la acetona, mayor va a ser el desplazamiento del equilibrio hacia la formación del alqueno con esta estereoquímica E o trans. También, si ustedes fueron observadores, debieron de haber visto que tenía yo marcados en todo el caminito de la reacción a este átomo de carbono, hidrógeno y radical alquilo con color rojo, y por el otro lado tenía en el carbonilo, tenía este carbono, el radical y el hidrógeno en color azul. Eso fue intencional porque es una forma en la que pueden predecir la formación de un producto de una manera sencilla. El producto va a conservar esos átomos, tanto del aril-alquil-sulfona como del aldehído-cetona. Y entonces podríamos decir que esos son los que van a determinar cuál va a ser el alqueno que vamos a generar. Si nosotros lo vemos así, podemos decir que lo que vamos a eliminar de las moléculas van a ser esas partes que acabo de quitar y que el doble enlace se va a generar entre el carbono del carbonilo, que ya traía acá un doble enlace, por eso aquí lo dejo, y el carbono de la alquil-aril-sulfona. Y de esta forma vamos a poder predecir de una manera muy sencilla cuáles son los productos de una reacción de olefinación de Julia-Lidgo. Por ejemplo, si les pidieran predecir el producto de esta reacción, podríamos decir, tengo que ubicar al aldehído cetona y a la aril-alquil-sulfona. Entonces, de este lado, vemos que aquí está nuestro grupo carbonilo del aldehído y en la otra molécula entonces debe estar la aril-alquil-sulfona, que de hecho se encuentra aquí abreviada. Aquí está el arilo, el alquilo y la sulfona. Nuevamente nos fijamos, la parte que va a quedar en nuestra molécula va a ser el doble enlace del aldehído o de la acetona con lo demás y vamos a quitar únicamente al oxígeno. Y por el otro lado vamos a quitar a la sulfona y al grupo arilo y todo eso es lo que va a permanecer unido. Entonces podemos dibujar a nuestro producto en el cual se repiten esas dos porciones, digamos, de cada una de las moléculas que le dieron origen, justo así como se los indico. Aquí está este doble enlace, que es el que le pertenecía al carbonilo, y aquí está este carbono, que es el que estaba unido directamente a la sulfona. Y así pueden ustedes determinar o predecir cuál es el producto probable en una reacción de este tipo. Las dos principales ventajas que tiene la olefinación de Julia-Lidgo son, primero, su alta estereoselectividad. Independientemente de los sustratos que nosotros partamos, siempre vamos a obtener el alqueno con estereoquímica E o trans. Y segundo, que podemos obtener una gran variedad de alquenos, debido a que únicamente intercambiando los sustituyentes de nuestros sustratos va a poderse definir qué alqueno es el que vamos a generar. La desventaja más grande es que los sustratos que tienen grupos que puedan llegar a reducirse bajo las condiciones de la amalgama de sodio o de la amalgama metálica
como sería por ejemplo un grupo alquino, no pueden utilizarse. La otra variante que existe para la olefinación de Julia fue propuesta por Koscienski, y en esta la reacción ocurre en un solo matraz, que es lo que llaman one pot. Es decir, no tiene que ocurrir ningún proceso de purificación, nada más se hace una mezcla inicial y al final una única purificación, que sería ya del alqueno que se genera. En esta se pueden generar tanto el alqueno E o el alqueno Z, y eso va a depender del sustrato y de muchas condiciones de reacción que se tienen que tomar en consideración. En esta síntesis vamos a iniciar con un paso similar al de la olefinación de Julia-Lidgo, que sería una metalación. Entonces tenemos nuevamente una base que va a poder sustraer al hidrógeno ácido, que es el que está unido al carbono adyacente a la sulfona, porque cuando el enlace carbono-hidrógeno se rompe, generamos un carbanión que puede estabilizarse mediante resonancia con este grupo funcional. Entonces generaríamos allí a ese carbanión, que también, como en el otro caso, podemos formar con él un enlace covalente con el metal. Allí ya depende de cuál es el metal que esté aquí en nuestra base que utilizamos, y es por eso que se llama metalación, porque intercambiamos un hidrógeno por un metal, y este va a ser el que forme nuestro aducto mediante una reacción de adición nucleofílica tipo 1,2. Entonces tendríamos nuevamente sobre el carbono del grupo carbonilo de aldehído o cetona una carga parcial positiva debida a la presencia de este átomo de oxígeno, que es más electronegativo y genera un dipolo en esta posición. Entonces este carbono va a ser un centro electrofílico que pueda reaccionar con este par de electrones, que será nuestro nucleófilo, generando el enlace carbono-carbono. Como este carbono, que está en color azul, formaría 5 enlaces, entonces lo que ocurre en ese mismo paso va a ser la ruptura del enlace pi, que permita que ese par de electrones migre hacia el átomo de oxígeno, que es el más electronegativo, quedando ese con carga negativa, así. Esta adición 1,2, como toda adición nucleofílica, puede formar diferentes estereoisómeros. Nuevamente, aquí se formarían los 4 diasterómeros posibles, y esos son los que nos van a formar nuestro producto, aunque nuevamente el producto que vamos a obtener puede tener una estereoquímica definida Z o E dependiendo del resto de las condiciones de reacción a tomar en cuenta. Aquí esta misma molécula nosotros la podemos dibujar de esta manera para explicar mejor el paso que sigue, que es un rearreglo o una transposición de Smiles. Lo que ocurre es que este átomo de oxígeno, que tiene carga negativa, que es este mismo átomo de oxígeno, se va a adicionar al átomo de carbono de nuestro benzotiazol. Con esto tendríamos aquí 5 enlaces, por lo cual tendría que deslocalizarse un par de electrones, que sería el del enlace pi. Y ese par de electrones luego regenera al doble enlace, de esta manera. Cuando se regenera ese doble enlace, nuevamente quedaría este carbono con 5 enlaces. El enlace que se va a romper entonces va a ser este de acá, el enlace carbono-azufre, y el par de electrones quedaría en el átomo de azufre. Y eso promueve también que uno de estos pares de electrones pi de la sulfona migre hacia el átomo de oxígeno. Y lo que generaríamos es un reacomodo de todos los átomos, como en toda reacción de transposición. Aquí de este lado les coloco las flechas por si ustedes lo quieren revisar después nuevamente, para que vean. Empezamos con la flecha roja y eso ocasiona la cascada. Entonces seguiría la azul, luego la verde y así sucesivamente. Y siguiendo todas esas flechas vamos a darnos cuenta que generamos ahora un enlace carbono-oxígeno, que sería este. Y este átomo de oxígeno quedó unido todavía al resto de la cadena. Y de este lado separamos al átomo de azufre de lo que era el anillo de benzotiazol. Una vez ocurrido esto,
este compuesto, nuevamente lo dibujo acá abajo, pero ya de una forma más ordenada. Y es aquí donde va a pasar la formación del alqueno. Para ello, el átomo de oxígeno forma un enlace pi, aquí con el átomo de azufre. Se rompe heterolíticamente el enlace carbono-azufre, generando un enlace pi, carbono-carbono, y eso ocasiona la ruptura de este enlace carbono-oxígeno, donde el átomo de oxígeno queda con una carga negativa. Entonces nuestro producto final va a ser un benzotiazol que se oxidó porque ganó aquí un átomo de oxígeno, un dióxido de azufre y nuestro alqueno, cuya estereoquímica dependerá del sustrato y de las condiciones de reacción. Las bases más utilizadas en la síntesis de Julia-Koshensky son el LDA, que es el disopropilamiduro de litio, y el KHMDS, que es el hexametil, por estos 6 grupos metilo, disil, por estos 2 silicios, azuro, por el átomo de nitrógeno, de potasio, o que también se conoce como bis, ya que este grupo se repite 2 veces, trimetil silil amiduro de potasio. Ambos nombres son correctos. La base a utilizar depende de cuál es el producto que queramos obtener, si el E o el Z. Y también podemos modificar al grupo arilo con base en esa consideración de cuál es el producto que queremos. Y los sustituyentes arilo que más se utilizan en nuestra sulfona son el benzotiazol, piridina, los tetrazoles o bien el bistrifluorometilfenil, que es el que se presenta aquí. Aquí nuevamente el producto generado podemos indicarlo considerando al grupo carbonilo del aldehído o la acetona y a nuestra sulfona. Y va a ser la misma consideración, aunque la reacción es diferente, la consideración a realizar para predecir el producto es la misma. O sea, nos fijamos dónde está el grupo carbonilo, que sería en este caso nuestro aldehído. Este va a conservar el doble enlace y sus 2 sustituyentes y nada más le vamos a quitar al oxígeno. Y por el otro lado le vamos a quitar a la sulfona y al grupo arilo. Y lo que nos va a quedar va a ser el grupo alquilo. Y ese grupo alquilo es el que se va a unir aquí, donde estaba el doble enlace del carbonilo. Aunque no es así la reacción, sí es una forma muy sencilla de saber cuál va a ser nuestro producto. Nuevamente aquí la estereoquímica sí depende de muchas condiciones de reacción. Las principales ventajas que tiene esta variación son primero su alta estereoselectividad. La segunda, que podemos obtener cualquiera de los 2 alquenos, el E o el Z, si nosotros variamos adecuadamente las condiciones de reacción y elegimos los sustratos adecuados para que ocurra la reacción que nosotros queremos. Y segundo, que al igual que en la olefinación de Julia-Lidgo, podemos obtener un gran número de productos nada más modificando los sustituyentes presentes en la arilalquilsulfona o bien en nuestro aldehído o cetona. La desventaja más grande que tiene esta variante sería que son muchos los factores los que pueden influir en cuál es el producto que vamos a obtener, si el E o el Z. Uno de los factores sería el disolvente, otro puede ser el grupo arilo en la sulfona y así varios factores. Por ejemplo, aquí tenemos a 2 sustratos, uno de ellos que tiene a la sulfona, que es este, y que va a hacer esta parte en nuestro producto, y por el otro lado un aldehído, que formará esta parte en el alqueno sintetizado. Lo que quiero que aquí vean son las condiciones de reacción y cómo varían las proporciones de un isómero con respecto al otro. En el primer caso existe una mayor proporción del isómero Z que del isómero E y en el último caso existe una mayor proporción del isómero E que del isómero Z. El principal cambio allí fue que en el último ejemplo utilizaron hexametilfosforamida, que es un disolvente que va a permitir la formación de ciertos estados de transición o de ciertas configuraciones o conformaciones cuando está ocurriendo la reacción,
con lo que se permite nada más la formación selectiva de alguno de los isómeros. Espero que este video les sea de utilidad y hasta la próxima.